Chicos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Ya. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, disculpen la demora. ¿Me escuchan todos? Sí, profe. Sí, profe. Ya. A ver, quiero que vean lo que he estado haciendo, chicos, por eso me he demorado en ingresar. He estado dibujando, ¿no? Los problemas. Estaba dibujándolo y la verdad que cuando estaba haciéndolo no me di cuenta de la hora. Y bueno, prácticamente están todos los dibujos ya hechos para resolver. ¿Ya? Y eso obviamente demanda tiempo, pues. No sé, ustedes díganme si reprogramamos la clase para otra hora o si empezamos desde ahorita. Ustedes digan, chicos. Yo normal, yo no tengo Desde problema ahorita, con... profe. ¿Perdón? Desde ahorita, y si ya nos Ahorita. falta, continuamos en otra hora. Ujú. Ya. Correcto, entonces empezamos de una vez la clase. ¿Ya? Sí, profe. Ya, listo, muy bien. A ver, vamos a empezar entonces con la primera parte. Estamos hablando de móviles, ¿ya? Para hablar de móviles, muchachos, tenemos que hablar del MRU. ¿Qué cosa es el MRU? Un movimiento rectilíneo uniforme. Ya, así se le llama. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuándo se da cuándo se da el MRU? Cuando la velocidad es constante. Quiere decir, cuando el móvil se mueve a una velocidad constante. A eso se le llama movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, el móvil se mueve en línea recta, ¿ya? En línea recta y a una velocidad constante. ¿Qué significa velocidad constante? Que la velocidad no cambia. La velocidad al inicio y la velocidad al final debe ser la misma en toda su trayectoria, en todo su movimiento. ¿De acuerdo? Entonces la velocidad no cambia, chicos, ¿ya? A eso le llamamos velocidad constante. Obviamente este móvil va a recorrer una distancia, ¿sí o no? Una distancia. Profe, ¿qué se cumple en un MRU? Se cumple el famoso triángulo del MRU. ¿Qué quiere decir eso?
que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Si yo dibujo esto en un triángulo, sería así. Distancia arriba, velocidad abajo, tiempo abajo. Quiere decir que si la velocidad y el tiempo están abajo, se multiplican. Si la distancia está arriba y la velocidad está abajo, se divide. ¿Ya? Si la distancia está arriba y el tiempo está abajo, se divide. Entonces, si yo quiero calcular, a ver, presta mucha atención, ¿eh? Si yo quiero calcular distancia, entonces simplemente tacharé distancia. Al tachar distancia, profesor, ¿qué es lo que me queda? Ah, me queda lo de abajo. Quiere decir que ¿cómo calculo distancia? Velocidad por tiempo. Ahí está, velocidad por tiempo. Profe, y si quiero velocidad, tachas velocidad. Si quieres velocidad, tacha velocidad. ¿Cómo calculas velocidad? Distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Profe, y si quiero tiempo, tachas tiempo. Entonces, ¿cómo calculas el tiempo? Distancia entre velocidad. Distancia entre velocidad. Entonces, con este solo triángulo tengo 3 fórmulas inmersas en ella. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, te pregunto, ¿a qué es igual la distancia en un MRU? Velocidad por tiempo. Velocidad En la por velocidad, tiempo. Por tiempo. Por tiempo. ya. ¿Y la velocidad? Distancia de tiempo. Distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Siempre mira tu triángulo. ¿Ah? ¿Y el tiempo? Distancia sobre velocidad. Distancia sobre Distancia velocidad. sobre velocidad. Muy bien, chicos, ¿ya? Importante el triángulo MRU. Muy bien. A ver, ¿qué cosa nos dice el problema número 1? Dice, un ciclista corre durante 2 horas. O sea que el tiempo que dura el movimiento es de 2 horas. Uniendo las distancias entre A y B. O sea, de ciudad A y ciudad B me pide esa distancia. A una velocidad de 34 kilómetros por hora. La velocidad, profesor, es 34 kilómetros por hora. ¿Cuál es la distancia entre ambas ciudades? 48. A ver, me está preguntando la distancia. Bueno, tú sabes muy bien qué distancia, cómo se calcula, profesor. Ahí está. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces yo te pregunto, la distancia es lo que yo quiero calcular. Bueno, la distancia sería velocidad 34. El 68. tiempo 2. 68. Entonces, ¿cuánto es 34 por 2? 68. 68. Ahí está la respuesta, 68. Pero vamos a las unidades, chicos, vamos a las unidades. La velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en horas. Quiere decir que hora con hora se va y la respuesta te va a salir en kilómetros. ¿Ya? Kilómetros. Las unidades te lo da el mismo problema. ¿Ya? ¿Hasta aquí todo bien? Sencillo, ¿no? Era cuestión de saber simplemente qué fórmula utilizar o qué propiedad utilizar. Pongan OK en el chat para pasar al siguiente, ¿ya? Ya está. Ya, muy bien. Listo. Problema número 1, espejo. Dice, un móvil recorre una autopista durante 5 horas. Ya, el tiempo que dura el viaje son 5 horas. Uniendo las ciudades a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Me dan la velocidad, 65 kilómetros por hora. Listo. ¿Cuál es la distancia? Bueno, la misma propiedad. 325. 325. Claro, distancia, profesor, es velocidad por tiempo. Entonces, profesor, diré, distancia es igual. La velocidad, 65. El tiempo, el dato, es 5, ¿sí o no? Sería 65 por 5. Pregunto, ¿cuánto sale ¿cuánto sale, chicos, la distancia? 325. 325. Unidades.
Kilómetros. 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 Recontra sencillo, ¿no? Ya está, profe. Tomale captura la 1. Un Ya. ratito, profe. Teacher, Sí. ¿es necesario el dibujo? Profe, la Si de te la parece- bicicleta, por un rato. Si te parece muy fácil, el problema no es necesario. ¡Ma! Teacher, ¿Sí? ¿es necesario dibujar la resolución? Como te explico, si te parece muy fácil, no es necesario. Solamente Si no lo empiezas captas a el copiar ejercicio, lo copias. desde sabemos nada más, ¿no? El sabemos sí es importante. ¿Ah? Sabemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Reemplazas y sale la respuesta. Bueno, pues sí, se ve muy fácil, teacher. Claro. A ver. Ahora vamos a hablar de otra magnitud muy importante que es la conversión de unidades. A ver. ¿Cómo es eso de la conversión de unidades? Chicos, si yo quiero convertir metros por segundo, ¿ya? Metros por segundo a kilómetros por hora, ¿ya? Si yo quiero convertir metros por segundo a kilómetros por hora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que eliminar los metros y convertirlo a kilómetros. Entonces yo multiplico por una equivalencia. Esa equivalencia se llama fracción equivalente. Un kilómetro lo coloco arriba porque es lo que quiero. ¿Qué debo eliminar? Los metros. Entonces los metros lo coloco abajo. Entonces digo, un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces metros con metros se va y te queda kilómetros. ¿Se entendió? Lo mismo hago con los segundos. Si los segundos los quiero pasar ahora, yo digo, una hora es 60 minutos. Un minuto es 60 segundos. 60 por 60 me da 3.600 segundos. O sea que una hora equivale a 3.600 segundos. Segundos con segundos se va. 2 ceros con 2 ceros se va. Mitad 5, mitad 18. O sea, si yo quiero eliminar metros por segundo, debo multiplicar por un número. ¿Cuál es ese número? 18 sobre 5. Y la respuesta me saldrá en kilómetros por hora. Entonces, cada vez que yo quiera multiplicar metros por segundo a kilómetros por hora, solamente bastará multiplicar por 18 quintos. Multiplico por 18 quintos al número y de esa manera ya obtengo kilómetros por hora. ¿Se entendió? Cuando yo quiero convertir de metros por segundo a kilómetros por hora, solo debo multiplicar por 18 entre 5. ¿Ya? Profe, y si es al revés, si quiero multiplicar quiero convertir kilómetros por hora a metros por segundo, entonces la fracción se invierte. La fracción se invierte. O sea, ahora, ¿cómo se calcula? Simplemente diré, profesor, entonces, en este caso, voy a multiplicar por 5 sobre 18. 5 sobre 18. ¿Ya? De esa manera, entonces, convierto a metros por segundo. Entonces, esto se aprende ya con la práctica. Si no te lo aprendes, acuérdate de la conversión por fracción. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Una hora equivale a 3.600 segundos. Simplificas y te sale el numerito. ¿Ya? Entonces, no te hagas muchos problemas. ¿Ah? A ver. Quiero que observes aquí el problema. En el problema, profe, ¿qué tenemos? A ver, acá tenemos un detalle. Nos dan la velocidad de uno que es 28 kilómetros por hora. Nos dan
la distancia que es 1000 metros, pero una velocidad, una de ellas me lo dan en metros por segundo. Entonces yo te pregunto, ¿estos metros por segundo lo tengo que convertir a kilómetros por hora, sí o no? ¿Cómo convierto metros por segundo a kilómetros por hora? Entonces, ese es el primer paso que debo dar, convertir metros por segundo a kilómetros por hora. Yo te pregunto, ¿por cuánto tendré que multiplicar? Por 18 Acuérdate. sobre 5. ¿Cómo conviertes metros por segundo a kilómetros por hora? Entonces, metros por segundo lo quiero llevar a kilómetros por hora. Si los metros por segundo lo quiere llevar a kilómetros por hora, debo multiplicar por 18 sobre 5. De esa forma estoy convirtiendo a kilómetros por hora. Profesor, por 18 entre 5. Y ya la respuesta me va a salir en kilómetros por hora. A ver, chicos, ¿cuánto sería entonces? A ver. Quinta del 20 sale 4. 4 por 18. 4 por 18, ¿cuánto sale? 40 más 32, 72. O sea, profesor, 20 kilómetros por hora, por segundo, 20 metros por segundo equivale a 72 kilómetros por hora. Ya tengo las velocidades de ambos en las mismas unidades. ¿Pero qué me dice el problema? El problema dice así. Si a las 8 de la mañana parten dos autos, 8 de la mañana es 8 a.m., ¿ya? Al encuentro de uno del otro, ¿ya? A una distancia de 1000 kilómetros entre sí, da la hora de encuentro. Me piden el tiempo en la que se encuentran. Si el más rápido va a 20 metros por segundo y el más lento a 28 kilómetros por hora. Muy bien. Profe, ¿cómo se calcula esto? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Aplicando MRU, o sea, velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad por tiempo, la suma me dará 1000, o también aplicando la formulita de tiempo de encuentro. ¿Cuál es esa formulita del tiempo de encuentro? Muy simple. Dice así, el tiempo de encuentro, ¿cómo se calcula? Entre dos móviles, el tiempo de encuentro es el mismo porque parten al mismo tiempo. Se calcula como la distancia de separación entre la suma de las velocidades. Entonces, apliquemos eso, chicos, ¿ya? Distancia de separación entre la suma de las velocidades. Yo te pregunto, ¿cuánto vale el tiempo de encuentro entonces? Entonces, tú me vas a decir cuánto es la distancia de separación. Profesor, la distancia de separación es 1000. Ahora, me pide la suma de las velocidades. A ver, uno, su velocidad es 28 y del otro su velocidad es 72. Yo te pregunto, ¿cuánto sale 1000 sobre 28 más 72? 100. 100. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto es 1000 entre 100? 10. ¿Cuánto es 1000 entre 100? 10. 10. Recuerda que el tiempo te sale ¿en qué unidades? Si la velocidad es kilómetros por hora, el tiempo te va a salir en horas, ¿sí o no? Sería en 10 horas. Profesor, si yo sé que partieron si yo sé que el tiempo de partida fue a las 8 de la mañana y además sé que demoran 10 horas en llegar, o sea, 10 horas en encontrarse, entonces yo te pregunto, el tiempo de encuentro o la hora de encuentro, ¿cómo la calculas? Simple, a las 8 de la mañana que partió, ¿sí o no? Le voy a sumar el tiempo que demoró en encontrarse, que sería 10 horas. Chicos, ¿cuánto sale 8 más 10? Serían las 18 horas, pero las 18 horas, ¿a cuánto equivaldría? Los ¿A las 6 AM o PM? 6 de la tarde, 6 PM. Entonces, la respuesta, profesor, a este problema es, ¿a qué hora se encuentran? Profesor, el encuentro ocurre a las 6 de la tarde. 6 PM, profesor. A esa hora se encuentra. Problema resuelto. ¿Se entendió?
Sí, profe. Ya. A ver, es un problema muy parecido, solo que ahora la distancia de separación es 1200. Profe, un rato. Ah, ya, vamos a ver. Ya, profe, gracias. Ya. El problema es exactamente igual. Lo único que cambia, ¿qué cosa es? Los valores, ¿sí o no? Entonces, prácticamente es lo mismo, profesor. Voy a aplicar lo mismo en este problema. Muy bien, pero acá tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya no es necesario convertir la velocidad, ya te lo dan en las mismas unidades. Entonces dirás, distancia de separación, 1200. Entre la suma de las velocidades sería 40 y el otro es 20. ¿Correcto? 40 y 20. 40 y 20, profesor, hacen 60. Entonces, 1200 entre 60. Sale 20, ¿no? 20 horas, ¿correcto? ¿Está bien? Ya, pero dice que la hora de encuentro a las 10 de la mañana parten. Esa es la hora de partida. ¿A qué hora se encuentran? Bueno, si parten a las 10 de la mañana y yo a esas 10 de la mañana, yo le sumo las 20 horas que demora, pues eso saldría 30 horas. Pero chicos, una pregunta. Las 30 horas serían 24 más 6 o no. Oye, 24 es las 12 horas y las más 6 serían 6 de la mañana, ¿sí o no? Por lo tanto, sería 6 AM. ¿Se entendió esa parte? Chicos, ¿se entendió? A ver, Sí. 10 más 20 sale 30, pero 30 horas, ¿qué es? 24 más 6. 24 son las 12 de la mañana. Más 6 sale las 6 de la mañana. ¿Se entendió? Listo. Sí. Eso es todo. Las 30 horas, profesor, sería cuando sean las 6 de la mañana. 24 más 6. Ya. Problema número 3. Dice, dos autos que viajan en sentidos contrarios, ahí está, dos autos en sentidos contrarios, se encuentran al cabo de 8 horas, o sea, el tiempo de encuentro es 8 horas. Si uno de ellos, el más veloz que el otro, uno de ellos, el más veloz que el otro, por 10 horas por viaje, quiere decir, si uno viaja B, el otro viaja 10 horas más veloz, 10 horas por viaje. ¿Cuál es la distancia inicial, dice, no? Que separa los autos al partir, si se sabe que el más lento, o sea, B es el más lento, recorrió 320 kilómetros hasta el tiempo de encuentro, hasta aquí, hasta que se encontraron. Muy bien. Bueno, en este caso, chicos, yo puedo calcular qué cosa, velocidad, ¿sí o no?
velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? Según el triángulo del MRU. Velocidad es distancia entre tiempo. ¿Tengo la distancia? Sí, 320. ¿Tengo el tiempo? Sí, 8. Entonces puedo calcular la velocidad. ¿Cómo sería la velocidad? Fácil, profesor. La velocidad entonces para este problema sería la distancia, que sería 320, entre el tiempo, que es 8. Oye, ¿eso cuánto sale? 40, ¿qué? 40 kilómetros por hora, ¿verdad? 40 40 kilómetros kilómetros por hora. por hora. Entonces ya conozco la velocidad B. Chicos, si B vale 40 kilómetros por hora, significa que el otro, o sea, el otro, la velocidad del otro, sería ¿cuánto? 50 kilómetros por hora. ¿Sí o no? Si el B vale 40 kilómetros por hora, entonces el otro, ¿qué velocidad tendría? 50 kilómetros por hora. O sea, ya tengo las velocidades de los dos. Entonces, ¿cómo calculo distancia? Ya, pues, profe, de acá nada más, ¿no? Distancia, profesor, ¿cómo se calcula? Bueno, el tiempo de encuentro es dato, es 8. La distancia es lo que quiero calcular. Y la suma de las velocidades serían 50 la del más rápido y 40 la del más lento. Entonces, de ahí podré calcular distancia. ¿Cómo se calcula distancia? Ya, fácil, profe. 40 más 50 me da 90. 90 por 8. ¿Y cuánto es 90 por 8? A 720 kilómetros, ¿no? 720 kilómetros. De ahí nada más sale, ¿no? ¿De acuerdo? Problema resuelto. Listo. Solo tenías que reemplazar nada más, ¿no? Y ya está. ¿Se entendió? Muy rápido, chicos. Sí, profe. Ya. Bueno, el problema número 3 es muy similar, profesor. También aplico la misma propiedad, ¿no? Calculo velocidad. A ver, ¿cómo calculas velocidad si te dan distancia y te dan tiempo? Bueno, sería la velocidad, profesor, se calcularía así. Distancia sobre tiempo. Claro, sería la distancia, 630, entre el tiempo, que es 7. ¿Cuánto sale eso? 90, ¿no? 90, ¿qué? Kilómetros por Kilómetros. hora. 90 kilómetros por hora. Ya tienes la velocidad de uno. 90 kilómetros por hora. Pregunto, la velocidad del otro dice que es 4 kilómetros por hora más rápido, más veloz. Entonces, el otro será sumándole 4. ¿Eso sale cuánto, chicos? Creo que sale 94. 94. 94. Entonces ya tienes la velocidad del otro también. Ahora, si tienes la velocidad de ambos, ¿cómo calculas distancia? Ya, pues ya sabes, ¿no? El tiempo de encuentro te lo dan, vale 7. La distancia es lo que quiero calcular. Y sería 94 más 90, ¿no? Y de ahí calculo distancia. Bueno, simplemente, profesor, distancia se calcularía 7 por, en este caso sería 184. 90 más 94 sería 184, ¿sí o no? Listo, chicos. ¿Y cuánto sale eso? $1288. 1288. Recuerda que la distancia te va a salir en kilómetros, ¿ya? En kilómetros. Y ahí está la respuesta, ¿ya? Simple, sencillo, práctico. Solo que hay que recordar las propiedades nada más, ¿no?
Ahora, un alumno me dirá, no, profe, ¿para todo es fórmula? No, no para todo es fórmula. Sino. Si tú calculas la velocidad que es 90, ¿sí o no? Entonces, yo te pregunto, si tú sabes que la velocidad es 90, entonces B más 4 sería 94. ¿Y cuánto es 94 por 7? Bueno, un alumno dirá, no, profesor, 94 multiplicado por 7 me sale 658. Entonces, simplemente diré que acá será 658. ¿Y se acabó? Y lo único que tendrás que hacer es sumar 658 con 630. ¿Cuánto sale la suma? Sale la misma respuesta, chicos, 1288. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas puedes hacerlo. Como ya sabes que B más 4 es 94, entonces solamente reemplazas, multiplicas por el tiempo y el problema está resuelto. ¿Ya? Entonces no es la única forma de resolver, por si acaso. Ahí está la anterior. Aló. ¿Ya está, chicos? Sí, profe. Ya, listo. A ver. En el siguiente problema me hablan de un camión. Dice, un camión demora 4 segundos en pasar delante de un observador y 9 segundos en cruzar un túnel de 25 metros de longitud. ¿Cuál es la longitud del camión? O sea, me están preguntando por la longitud del camión. Demora 4 segundos en pasar delante de un observador, la velocidad del camión es puesto B, y justamente me pide la longitud del camión. En pasar delante de un túnel, demora 9 segundos, me dan la longitud del túnel y me piden también la longitud del camión. ¿Ya? Lo único que me dan son los tiempos de cruce. Entonces vamos a estudiar tiempo de cruce. Bueno, ¿cómo se calcula el tiempo de cruce cuando es delante de un observador o de un semáforo? O de un poste también te pueden decir, ¿no? Chicos, supongamos que este es el camión. ¿Ya? Supongamos que este es el camión. Si yo quiero pasar delante de un poste, entonces va a depender, el tiempo va a depender de la longitud del camión y la distancia entre el camión y el poste. ¿Se entendió? Entre el camión y el poste. Va a depender de eso. ¿Y cómo se analiza el tiempo de cruce? Analizando el recorrido de la última rueda. Chicos, por favor, dime, hasta que el camión llegue al semáforo, ¿cuánto es la distancia que recorre? Simplemente miras la distancia que recorre la última rueda. La última rueda, ¿qué distancia recorre? La longitud del camión
más la distancia del poste, ¿sí o no? ¿Correcto? Entonces sería la distancia más la longitud del camión. Ahora, ¿a qué velocidad se mueve la última rueda? Oye, profe, si la rueda pertenece al camión, se mueve a la misma velocidad que el camión. Por lo tanto, será la misma velocidad. Entonces, ¿cómo calculas tiempo? Bueno, del triángulo MRU, tiempo se calcula distancia recorrida entre velocidad. La distancia recorrida sería D más L o L más D, si deseas, ¿no? La longitud del camión más la distancia de separación entre la velocidad. ¿De acuerdo? La longitud del camión entre la distancia de separación, ¿ya? Sobre la velocidad. Tiempo de cruce. ¿Ya? Esto es si es que hay una distancia. Profe, ¿y qué pasaría si no hubiera esta distancia? ¿Qué pasaría si no hubiera esta distancia? Entonces, ¿cómo calcular el tiempo de cruce? Ah, qué interesante. Entonces, el camión ya se encuentra justo frente al observador, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo calcularías tiempo de cruce si ese fuera el caso? Donde el camión se está ya cerca al observador. El tiempo de cruce, ¿cómo se calcularía? A ver, ¿la fórmula cambia o no? Claro que sí cambia. ¿Cómo sería? Entonces, el recorrido de la última rueda, todo el recorrido hasta que lo cruza, ¿cuál sería? Solamente la longitud del camión entre la velocidad. Entonces, la fórmula cambiaría así nada más, ¿no? Sería longitud del camión entre su velocidad. Así que se calcula el tiempo de cruce delante de un observador. Delante de un observador. Profe, ¿y qué pasa si es delante, cuando cruza un puente? Vamos a imaginar un tren. Un tren, profesor, va a cruzar un túnel, ¿no? Un túnel o un puente. ¿Ya? Cualquiera de ellos. Puede ser un puente o un túnel. Significa que el tren tiene una longitud, el túnel también. El tren se mueve a una velocidad. ¿Cuánto tiempo demora en que este tren cruce completamente el túnel? Bueno, eso va a depender del recorrido de la última rueda del tren. Yo te pregunto, para que este tren aparezca en la otra posición, ¿cuál ha sido su recorrido de la última rueda? En longitud me refiero, su recorrido en longitud. Fácil, profe. Esta última rueda va a recorrer todo el recorrido de la longitud del tren, más todo el recorrido del túnel, ¿sí o no? Por lo tanto, su distancia recorrida será longitud del tren más longitud del túnel. Ahora, como me piden tiempo, divido entre velocidad, entre la velocidad del tren. Y así calculo el tiempo de cruce. ¿Se entendió? Entonces, el análisis siempre recae sobre la última rueda. No te olvides eso, por favor. En este caso, profesor, me dicen, el tren pasa delante de un observador. Por lo tanto, profesor, la longitud que recorre es la longitud del camión. En este caso le hemos puesto X. Y la velocidad con la que se mueve es B. O sea que simplemente diré que 4 va a ser igual a X entre B. De ahí podré despejar el valor de X o no. Claro que sí. ¿Cuánto valdría X entonces? Bueno, profe, de ahí X, profesor, el 4 pasa a multiplicar. X valdría 4 veces su velocidad. O sea que la longitud del camión es numéricamente igual a 4 veces su velocidad. ¿De acuerdo? Ya tengo X, chicos, ya tengo X. Ahora voy acá. Me dicen que el tiempo de cruce para pasar un túnel, recuerda que ahí se suma la longitud del camión más la longitud del túnel. ¿Sí o no? Profesor, en el túnel mide 25 metros, entonces será X más 25, entre la velocidad recuerda que es la velocidad del camión. En este caso, la velocidad del camión le hemos puesto B. O sea que 9 va a ser igual a X más 25 sobre B. B pasa a multiplicar, y cuando B pasa a multiplicar, ¿qué tenemos? 9 veces la velocidad va a ser igual a X más 25. Chicos, ¿puedo reemplazar X o no? Claro, de aquí ya puedo reemplazar X, chicos. Recuerda que X vale 4B. Si yo reemplazo X, yo sé que X vale 4B. Y si yo lo reemplazo, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que 9 veces la velocidad, ¿sí o no? Va a ser igual a 4 veces la velocidad aumentada en 25. Bueno, el 4 pasará a restar. ¿Están todos de acuerdo? El 4 pasará a restar. Si el 4 pasa a restar, profesor, entonces
Significa que 5 veces la velocidad del camión es igual a 25. Chicos, yo te pregunto, ¿cuánto vale la velocidad del camión? Claro, el 5 pasa a dividir, la velocidad del camión simplemente sería 5, profesor. Si la velocidad vale 5, ¿cuánto vale la longitud del camión entonces? Porque eso es lo que me 20. piden. Claro, sería 4 multiplicado por 5. Y eso resulta igual a 20, ¿no? A 20, profe. Entonces la respuesta a este problema sería 20. Problema resuelto. ¿Ya? O sea, había que saber entonces las dos situaciones. Delante de un observador y delante de un túnel, ¿no? ¿Cómo se calcula el tiempo de cruce? Tiempo de cruce, chicos. Importante, ¿ah? Importante. Puede ser delante de una persona o delante de un poste o de un semáforo. Igual, el tiempo de cruce es longitud del tren entre su velocidad. ¿Ya? Así sería. Listo. A ver, el problema es que espejo es parecido, ¿no? Profe, un Es rato para tomarle parecido. captura. Ahí ya. Listo, listo. Ya, profe, gracias. Ya. Bueno, el otro problema es parecido, solamente reemplazo nada más, ¿no? Profesor, entonces aquí la longitud en este caso es un tren X, su velocidad no la conozco, le pongo B. Entonces de ahí la longitud me sale 30 veces la velocidad, ¿correcto? La longitud sería 30 veces su velocidad, o sea que X sería igual a 30B. ¿Correcto? Listo. Ahora reemplazas al otro lado. Al otro lado, ¿cómo sería, profe? Bueno, muy parecido, ¿no? Me dan el tiempo de cruce que es 80, en este caso la longitud del tren no la conozco, pero me dicen que la longitud del túnel es 600. Y eso lo divido entre la velocidad, B, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí, profesor, ¿qué puedo decir? Que 80 va a ser igual a X más 600, ¿verdad? Problema planteado. Pero tú recuerda que X vale 30B, entonces reemplázalo. Bueno, el B pasa a multiplicar, sería 80 veces la velocidad. 80 veces la velocidad va a ser igual a 30 veces la velocidad más 600. Yo te pregunto, el número 30 pasará a restar al 80, ¿sí o no? Entonces, si el 30 pasa a restar al 80, entonces sale 50. 50 veces la velocidad vale 600. Oye, rápidamente sabes que el 0 con 0 se va, el 5 pasa a dividir al 60, por lo tanto la velocidad sería 12. ¿Todos de acuerdo? La velocidad del tren sería 12. Sería Pero no 12. me piden velocidad, me pide la longitud del tren. Entonces, como la velocidad vale 12, reemplazas en la primera fórmula, pues, ¿no? Todos sabemos, profesor, que la distancia se calcula como 30b. Entonces yo te pregunto, si la distancia vale 30b, ¿cuánto es 30 por 12? Te reemplazas aquí. Dirás, 30 por 12 sería ¿cuánto? 300. Bueno, 3 por 12 es 36, pero si cuando es 30 sería 360, ¿no? 360, en este caso sería kilómetros, ¿no? 360 360 kilómetros. kilómetros, ¿no? Pero no creo que sea 360 kilómetros, debe ser metros. Ah, sí, metros. Metros, 360 metros. ¿Por qué metros, profesor? Porque el tiempo me lo dan en segundos. Si el tiempo te lo dan en Te lo dan segundos, en entonces, segundos. claro, como el tiempo te lo dan en segundos, entonces debe ser la distancia en metros.
Ahí tienes que tener cuidado con las unidades, ¿ah? Porque a veces en los problemas te ponen 360 kilómetros. A veces uno por la emoción marca nada más, ¿no? Y ahí es donde cometes el error. Ya. Pasamos ahora sí a los problemas propuestos. A ver, vamos a ver. El primero es muy sencillo, dice Juan persiga a Silvana, ¿no? Cubriendo una distancia de 50 metros en 10 segundos. ¿Cuál es su velocidad? Bueno, del triángulo MRU, ¿cómo calcula la velocidad, chicos? Sabemos que velocidad es distancia entre tiempo. Bueno, la distancia es dato, 50. El tiempo es dato, 10. Por lo tanto, ¿cuánto es 50 entre 10? 5. Ahora vamos a las unidades. ¿Qué unidades tendrá? Bueno, la distancia está en metros y el tiempo está en segundos. Entonces la respuesta será 5 metros por segundo. Ya, ahí está la respuesta del primer problema. Me pide a qué velocidad va. Me pide la velocidad de Juan, ¿no? Velocidad de Juan es lo que me piden. Distancia recorrida entre el tiempo empleado, ¿no? Yo pensé que era tiempo de alcance, pero no es tiempo de alcance, por si acaso. No es tiempo de alcance. ¿Ya? Corrijan ahí. Si me dieran la velocidad de ella y me dijeran la distancia de separación, ahí sí sería tiempo de alcance. Vamos al otro problema, dice, una persona suele caminar por una velocidad de 72 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorre en cada segundo? Me están pidiendo que kilómetros por hora lo pase a metros por segundo. Y eso se hace por medio de la multiplicación de 5 sobre 18. O sea, al 7,2 le debo multiplicar por 5 y dividir por 18. Yo te pregunto, ¿cuánto es 7,2 multiplicado por 5? Bueno, 7,2 será 72 sobre 10. Y si a 72 sobre 10 tú lo multiplicas por 5 sobre 18, puedes simplificar. ¿Qué puedes hacer ahí, chicos? A ver si simplificamos. Claro, puedes sacar quinta, profesor. ¿Cuánto es la quinta del 10? 2. 2. Ya está. La quinta del 10 vale 2. Profe, si la quinta de 10 es 2, ¿ya? Entonces el 72 tendría mitad, entonces. ¿Cuánto es la mitad de 72? 36. Ah, entonces arriba saldría 36, ¿correcto? Arriba saldría 36. Más o menos me quedaría así. 36 entre ¿cuánto? Entre 18. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto es 36 entre 18? 2. La respuesta saldría 2, pero recuerda, en este caso ya las unidades, ¿cuáles serían? Ah, recuerda que las unidades, cuando tú multiplicas por 5 entre 18, las unidades te salen en metros Metros por por segundo. metros por segundo. A ti te están preguntando cuántos metros recorre por cada segundo. Allá, me están preguntando velocidad, pues metros por segundo. Metros por segundo, 2. 2 metros por cada segundo. Ya, esa es la respuesta. Entonces, la velocidad con la que se mueve esta persona es de 2 metros por segundo. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Te preguntan velocidad. ¿Cuántos metros recorre por cada segundo? 2 metros por segundo. Esa es la velocidad de esta persona. Que es bastante, ¿no? 2 metros en cada segundo. Imagínate, es como si estuviera saltando, ¿no? Listo.
Ya está. Problema número 3. A ver, dice, dos autos parten al mismo tiempo. Ahí está. En una misma dirección. Ahí está. Desde dos puntos distantes a 80 kilómetros. O sea, la distancia entre el primer auto y el segundo auto es de 80 kilómetros. Correcto. El auto que va adelante viaja 50 kilómetros por hora. O sea, el que va adelante 50 kilómetros por hora. Y el que viaja detrás de él a 60 kilómetros por hora. Si ambos parten a las 7 de la mañana, tiempo de partida 7 de la mañana. ¿A qué hora alcanzará uno al otro? Me pide a qué hora lo alcanza. O sea, ¿a qué hora llegan aquí? ¿No? Me están preguntando a qué hora llegarán aquí, ¿no? ¿A qué hora lo alcanza? Esto es lo que me pregunta el profesor. La hora. La hora, pero al momento que llegan. ¿No? Esta es la pregunta. ¿A qué hora llegan? La hora de alcance, ¿no? ¿A qué hora fue esto? ¿A qué hora llegan? Muy bien. Primero, para eso necesito saber cuánto tiempo tarda en alcanzarlo. Eso se llama tiempo de alcance. ¿Cómo se calcula el tiempo de alcance? Es parecido a la velocidad, al tiempo de encuentro. ¿Te acuerdas que el tiempo de encuentro era distancia de separación entre la suma de las velocidades? Distancia de separación entre la suma de las velocidades, tiempo de encuentro. El tiempo de alcance ya no es la suma, sino es la diferencia. O sea, es distancia de separación entre la diferencia de las velocidades. Quiere decir, profesor, que entonces va a depender de esto. El tiempo de alcance va a ser, distancia de separación es dato, ¿cuánto vale? 80. La diferencia de la velocidad sería 60 menos 50. Eso saldría, profesor, 80 entre 10. O sea que 80 entre 10, ¿cuánto sería? 8. O sea, ¿en cuánto tiempo lo alcanza? En 8 horas. ¿Está bien o no? Si el tiempo de alcance, profesor, es en 8 horas, entonces quiere decir que tarda 8 horas en llegar. Como parte a las 7, entonces yo te pregunto, ¿cuánto es las 7 más 8 horas? Claro, un alumno dirá, no, profe, qué fácil. 7 más 8 me sale 15, 15 horas. Yo te pregunto, ¿y las 15 horas qué hora sería? Las 3 de la tarde. Claro, claro. Las 15 horas, profesor, entonces sería las 3 de la tarde. Muy bien. Correcto lo que dice su compañera. ¿Ya? Las 15 horas, profesor, son las 3 de la tarde, que se simboliza sino 3 p.m., ¿no? 3 p.m., ¿no? 3 p.m., 3 de la tarde. Listo. Ahí está la respuesta, profesor. Simplemente tendría que sumar 8 horas al tiempo de partida. Y ahí calculo la hora que llega, que lo alcanza. Lo alcanza a las 3 de la tarde. Problema resuelto. ¿Ya? Problema resuelto. Vamos al siguiente problema. Dos microbuses se cruzan en el punto P. Bueno, acá está. El primer microbús, el segundo microbús se están cruzando, ¿sí o no? En el punto P, ¿correcto? Profe, ¿qué significa eso? Que cuando uno pasa al otro, o sea, este señor se cruza con él, ¿sí o no? Entonces van a recorrer distancias, ¿sí o no? Van a recorrer distancias. ¿Está bien? Listo. La pregunta es, ¿cómo sería el cruce? Allá. Es cuando él agarra y lo pasa a él, ¿no? Y él agarra y lo pasa a él, ¿sí o no? Y ya empiezan a cruzarse, ¿cierto? Ahí está el tiempo de cruce. Como no nos dan las longitudes de los camiones, asumo que no interesa. ¿Ya? No interesa sus longitudes, solamente me importan sus velocidades. ¿Ya? Uno se mueve con 40 y el otro se mueve con 55, ¿no? Entonces, profesor, ahí se están cruzando ambos móviles. Bueno, en este caso son buses, ¿no? Dos buses. Se cruzan en el punto P a las 10 p.m. La pregunta es, ¿a qué hora volverán a estar separados una distancia de 427,5 kilómetros? Bueno, como me dan velocidad y tengo tiempo, entonces tú sabes que cómo se calcula la distancia se calcula velocidad por tiempo. Entonces, el primero demora sería 40 por t, o sea, el tiempo recorrido será, perdón, la distancia recorrida será 40 multiplicado por t el tiempo. El otro será 55 por t, será 55t, pero la distancia es dato. ¿Cuánto es la distancia, profe? La distancia es dato, dice que es 427,5. 427,5. ¿Ya? Ahora yo te pregunto,
¿cuánto sale la suma entonces? Ya sabes que uno es 40t, el otro es 50t, la suma me da la distancia recorrida que es 427,5 kilómetros. Muy bien, de ahí, profesor, simplemente diré lo siguiente. Bueno, 40 más 55 saldría 95. 95t igual a 427,5. Bueno, tú sabes que se simplifica, se pasa a dividir y todo eso, ¿no? Pero vamos a usar la calculadora para una cuestión de rapidez. Ya, el tiempo, chicos, ¿cuánto sale? Divide 427,5 entre 95. Y les va a salir en fracción 9 medios. 9 medios que sería 4,5 horas. 4,5 horas que sería 4 horas con 30 minutos. ¿Por qué? Porque 5 horas, o sea, la mitad de una hora es 30 minutos, profe. ¿Se entiende eso? El tiempo, profesor, saldría 9 medios. Pero 9 medios, ¿qué hora es? 4,5 horas. 4,5 horas, ¿cuánto equivale? 4 horas con 30 minutos. ¿Estamos de acuerdo? 4 horas más 30 minutos o 4 con 30, nada más puedo decir, ¿no? Es lo mismo. Profesor, si el tiempo que demora es 4 horas con 30 minutos, entonces, ¿a qué hora estarán separados esta distancia? Ah, me pide la hora. Bueno, la hora es para ambos, ¿no? La hora en que están separados esta distancia, le voy a poner X, esa hora, ¿cómo se calcula? Claro, a las 10 le tendrás que sumar, ¿qué cosa? Las 4 horas con, a las 10 de la mañana, a las 10 p.m. le tendrás que sumar las 4 horas que están de separación, ¿no? De que demora, perdón, el viaje. Las 4 horas con 30 minutos, no te olvides. Ya, ¿cuánto sale eso? Recuerda que es PM, y PM, estamos hablando de la noche, de la noche. Entonces, si a las 10 PM le sumas 4 horas, saldría 2:30 de la 2:30 de la mañana, Cuidado, no vayas a poner 2:30 de la tarde, ¿eh? Cuidado, porque PM estamos hablando de la noche. Por lo tanto, si tú le sumas 4:30 horas, estás hablando 2:30 de la mañana. O sea, ¿a qué hora se encuentra? A las 2:30 de la mañana. Estarán separados esa distancia. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con la hora, por favor. Listo. AM es la respuesta. 2:30 AM. Ya, vamos al problema número 5. Me está hablando de un móvil que viaja, uno dice, un automóvil a 20 kilómetros por hora y luego de un tiempo dice regresa a pie a 5 kilómetros por hora. Por lo tanto, me piden distancia. Tú sabes que la distancia es constante, por lo tanto, velocidad por tiempo es constante. La velocidad del primero es 20, por el tiempo t debe ser igual a la velocidad del otro que es 5 por el tiempo t. Simplificando, la distancia entre el tiempo de ida y el tiempo de vuelta va de 1 a 4. Pero el tiempo que demora dice que es 5 horas, por lo tanto, 5 más 4 será ¿cuánto? 5K más 4K será 5K, K vale 1. Entonces me pide, profesor, la distancia que recorrió a pie. Esa distancia es D. Entonces será la velocidad de ida, que es 20 por el tiempo de ida. Pero el tiempo de ida es K, K vale 1. Entonces sería 20 por 1. 20 por 1, 20 kilómetros. ¿Ya? Entonces ahí está el planteo de este problema, ¿no? ¿Cuál es el dato? El tiempo que demora. Dice, llegó después de 5 horas. Quiere decir que el tiempo de ida más el tiempo de regreso, todo eso demora 5 horas. ¿Ya? Ese es el dato que te da este problema. ¿De acuerdo? Una va en carro a 20 kilómetros por hora y la otra regresa a 5 kilómetros por hora. La distancia se supone que en la ida y en la vuelta debe ser la misma, ¿sí o no?
Como la distancia es constante, velocidad por tiempo debe ser constante. La velocidad del primero es 20, el tiempo de ida es t ida. La velocidad de regreso es 5, el tiempo de regreso es t regreso. Simplificando, la relación de los tiempos es de 1 a 4. De 1 a 4. Multiplico por una constante para igualar. Quiere decir que el tiempo de ida vale como 1, como k, y el tiempo de regreso vale como 4, como 4k. K más 4k, 5, porque demora 5 en llegar. K vale 1, entonces. Como K vale 1, calcula la distancia. Bueno, la distancia es la misma, pero no, de regreso que de vuelta es la misma. ¿Cómo calculas la distancia de ida? Es velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. Velocidad 20, tiempo de ida es K. K vale 1. Será 20 por 1, 20 kilómetros. La respuesta. ¿Ya? Problema número 2. Acá también, profesor, las distancias son iguales. Entonces, emplearé el mismo principio, ¿cierto? Como las distancias son iguales, entonces velocidad por tiempo debe ser constante. ¿Ya? En este caso, la velocidad del primero dice que ¿cuánto es? Dice, 2 hermanos salen de su casa en dirección al colegio. ¿Ya? Ambos salen al colegio. Uno va en auto a 60 kilómetros por hora y el otro va en bicicleta a 10 kilómetros por hora. Después de cuántos kilómetros hay, ¿cuántos kilómetros hay de la casa al colegio? Me piden la distancia. Si ambos partieron juntos, pero el que iba en bicicleta llegó 1 hora después. ¿Qué significa 1 hora después? Que si el primero demoró t, el otro demora 1 hora más. O sea, t más 1. Listo. Entonces reemplazo. La velocidad de ida sería, profesor, ¿cuánto? 60. El tiempo, t. La velocidad de vuelta sería 10. El tiempo sería t más 1. T más 1. ¿Ya? Desde ahí, profesor, podré calcular tiempo. Bueno, diré lo siguiente. 60t va a ser igual a 10 por t más 1. Bueno, el 0 con el 0 se va, ¿sí o no? 0 con 0 se simplifica. Por lo tanto, te quedaría 6t igual a ¿cuánto? 6t igual a t más 1. Bueno, el t pasaría a restar, ¿sí o no? Saldría 5t. 5t igual a ¿quién? Igual a 1, profesor. O sea, ¿cuánto Igual a valdría el 1. tiempo entonces? Ah, el tiempo saldría en fracción. El tiempo, profesor, saldría 1/5. ¿Es correcto? El tiempo saldría 1/5 en fracción. No importa, ¿no? Porque al final no me piden tiempo. ¿Qué cosa es lo que te piden? Ah, ya, esto es lo importante, lo que te piden. Entonces, en ese caso, profesor, lo que a mí me piden, ¿qué cosa es? Distancia. ¿Cuál es la distancia? Bueno, Distancia. distancia es velocidad por tiempo, ¿sí o no? Entonces, profesor, reemplazo. La distancia sería, velocidad, me la dan, 60. El tiempo, t, pero t vale 1/5. Por lo tanto, sería 60 por 1/5. ¿Cuánto es 60 por 1/5? Bueno, sacas quinta y eso te sale 12. ¿12 qué? Kilómetros, porque la velocidad está en kilómetros por hora. Claro, entonces sería 12 kilómetros por hora, ¿no? Simplemente multiplicabas velocidad por tiempo y problema resuelto. ¿De acuerdo? Problema resuelto. Distancia es velocidad por tiempo, reemplazabas esto, profesor, y el problema se resolvía fácilmente. La velocidad es 60, el tiempo es t, t vale 1/5, reemplazas, ahí está la respuesta. ¿Ya? Problema resuelto. Ayuda bastante a los gráficos, ¿no? Para entender, ¿no? Listo. Oye, parece que sí vamos a acabar, ¿ah? Sí. Ahí. Profe, ¿puede poner la anterior, un favor?
Ya, profe, gracias. Ya, listo. Ya. Bueno, el siguiente problema es un problema muy bonito porque te habla de una canoa que viaja sobre un río, ¿no? Río abajo significa que viaja en el mismo sentido que la corriente, ¿no? Río abajo significa que viaja en el mismo sentido que la corriente. Y río arriba significa que viaja en sentido contrario de la corriente, ¿ya? La corriente, su sentido de la corriente no cambia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a leer, dice, en un río cuya corriente va a 3 kilómetros por hora, ahí está, la corriente va a 3 kilómetros por hora, un bote demora lo mismo, o sea, demora el mismo tiempo, tanto en subir, en bajar, como en subir, ¿no? A eso significa, ¿no? Demora lo mismo para hacer 30 kilómetros de bajada que hacer 18 kilómetros río arriba, o sea, de subida, ¿no? De bajada demora 30, el mismo tiempo, y recorre 30 kilómetros, y de subida recorre solamente 18 kilómetros. ¿Por qué recorre menos? Porque el río le quita velocidad. Al río, al quitarle velocidad, entonces va a ser menor recorrido. ¿Ya? Sí. Menor recorrido. Entonces ten en Ajá. cuenta ello. El tiempo es el mismo, porque dice que demora lo mismo. Cuando dice que demora lo mismo, significa que el tiempo de bajada esté, el tiempo de subida esté. Lo que cambia son los recorridos y las velocidades. En el primero recorre 30 kilómetros y en el segundo 18. Bueno, como se supone que se mueven en MRU, o sea, a la misma velocidad, entonces yo te digo, la distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Sí o no? Del triángulo MRU, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Cómo calculas 30? En este caso tienes que tener cuidado, porque la velocidad del río es 3 y la velocidad del bote no la conozco, le he puesto B. Entonces vamos a calcular la velocidad del bote. Sería distancia 30 es igual a velocidad, en este caso sería la del bote más la del río, ¿cierto? 30. Multiplicado por el tiempo, ¿quién? Por el tiempo t. O sea, todo eso multiplicado por tiempo t, profesor. Listo. ¿Qué más digo? Ya, ese es en el caso de la primera. En el caso de la segunda, también se calcula velocidad por tiempo. Pregunto, la distancia es 18. La velocidad, acá tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahora el río ya no le suma velocidad, sino le resta velocidad. ¿Se entiende? Ahora el río le resta velocidad. Sería la velocidad del bote menos la del río. ¿Por qué? Porque está en contra. Cuando el río está en contra, resta la velocidad del bote. Sería la velocidad del bote menos la del río. Y todo eso multiplicado por el tiempo t. Me tiene que dar 18. ¿Estamos de acuerdo? Listo, profe. Y ahora, bueno, hay una forma rápida de hacerlo, que es dividiendo. ¿Cómo es eso que dividiendo? Claro, ¿cómo coges al 30, ¿ya? Y lo divides entre 18. Puedes hacer eso. Coges a la velocidad del bote con t y lo divides entre la velocidad del bote menos 3. Al hacer eso, profesor, ¿qué sucede? Cuando yo divida, mira lo que va a pasar. Cuando divida, ¿qué sucede, profesor? Si yo divido. Ah, ya. Cuando tú dividas estas dos cantidades, ¿ya? Cuando tú las dividas, ¿quién se cancela? El tiempo. El tiempo se anula, profesor. Ah, qué interesante, profesor. ¿No era necesario distributiva? No, no era necesario distributiva, porque el tiempo se podía simplificar al dividir. Ahora, tú sabes que 18 entre 30 entre 18 tiene sexta. Si yo le saco sexta, yo te pregunto, ¿cuánto es la sexta de 30? 5. ¿Cuánto es la sexta de 18? 5. 3. O sea que 3. B más 3 y B menos 3 debe ser igual a 5 sobre 3. ¿Correcto? Ahora sí, aplica tu aspita. Bueno, si aplicamos aspita, profesor, ¿qué decimos? Que 5 veces la velocidad del bote
menos 15, porque sería 3 por 5, va a ser igual a 3 veces la velocidad del bote, más 3 por 3 sería 9. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sería Sí. así o no sería así, chicos? Si aplico a Pita. Sí, profe. Ya. El 3b pasaría a restar al 5b. Y el 15 pasaría a sumar. Por lo tanto, dirías que 2b va a ser igual a 15 más 9. ¿Cuánto es 15 más 9? 24. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Ya. La mitad de 24, ¿cuánto sería entonces? 12. Ah, ya tienes la velocidad del bote. O sea, la velocidad del bote, ¿cuánto es? Sería 12. ¿12 qué? Recuerda que la distancia está en kilómetros. Entonces será kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Ya tengo la velocidad del bote. Es de 12 kilómetros por hora. Profe, ¿qué le piden a usted? ¿Cuál debe ser la velocidad del remado en un agua quieta? Bueno, en un agua quieta ya no hay velocidad del río, entonces solamente me piden, ¿qué cosa? La velocidad del bote. Ah, ya. En un agua quieta se va a mover con la velocidad del bote, profesor. Por lo tanto, la respuesta sería simplemente 12 kilómetros por hora. En aguas tranquilas se mueve con la velocidad del bote nada más. Sería 12 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Problema muy interesante, chicos. Así se plantea. A favor se suma la velocidad, en contra se resta la velocidad del río, ¿ya? No te olvides de eso, por favor. Listo. Pepito y Cuchita discuten en una de las esquinas. Ah, ya. Vamos a poner que esta es la esquina. ¿Ya? Dice, de pronto, Cuchita da por determinada su relación partiendo en direcciones perpendiculares. ¿Qué significa perpendiculares? Que forman 90 grados, ¿correcto? Muy bien. Con velocidades de 16 y 12, respectivamente. A ver, cuando te dice respectivamente, significa que la velocidad en ese orden se mantiene. ¿Cuál es el orden que te menciona el problema? Ah, ya, Pepito y Cuchita. O sea, Pepito viaja con 16 y Cuchita viaja con 12 metros por segundo, obviamente. Se supone que si parten al mismo tiempo, van a utilizar el mismo tiempo, ¿no? ¿Cierto? Si parten al mismo tiempo, el tiempo que demoran en recorrer va a ser el mismo, TT para ambos. ¿De acuerdo? La pregunta es esa. ¿Después de cuánto tiempo estarán separados una distancia de 90 metros? Ah, ya. Como dice que separados una distancia de 90 metros, se forma un triángulo rectángulo. Bueno, lo primero que se te ocurre, profesor, es el triángulo MRU. Tú sabes que distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces yo te pregunto, si la distancia es velocidad por tiempo, sería 16 la velocidad, el tiempo es t. Entonces, ¿cuánto vale esta longitud? 16t. ¿Están todos de acuerdo? 16 velocidad por tiempo, ¿no? 16 por t, 16t. Ahora del otro, te dan la velocidad 12. El tiempo también. ¿Cuánto vale la longitud? Ah, ya, profe. La longitud sería 12t. 12t. ¿Correcto? Chicos, ¿sí o no que de este triángulo se cumple el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Se cumple el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el famoso teorema de Pitágoras? A ver, ¿te acuerdas o no? Teorema de Pitágoras. Ya. ¿Qué dice este famoso teorema? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué cosa dice Pitágoras, chicos? ¿Se acuerdan o no? Me olvidé. Que la suma de los catetos X al cuadrado es igual a la al cuadrado es hipotenusa igual a al cuadrado. hipotenusa al cuadrado. Exacto, muy bien, profesor. Se cumple que la hipotenusa al cuadrado, estamos hablando del 90, ¿no? O sea, el 90 al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería 16 más 2 al cuadrado. t, claro, todo eso al cuadrado, más el otro sería 12t y todo eso elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Saldría así o no saldría así, chicos? El famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Chicos, 9 al cuadrado es 81. ¿Todos de acuerdo conmigo? Y un 0 al cuadrado sería como decir 10 al cuadrado, o sea, 100. Entonces, por el momento saldría así. 8100. 90 al cuadrado. Ahora, lo mismo haces con el 16. 16 al cuadrado sería 256. O sea, sería 256, ¿qué cosa? T
t cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Saldría así? Claro, profe, saldría así. Oye, si no me crees, compruébalo, ¿ah? 16 por 16 sale 256. El 2 es facilito porque es conocido. 2 al cuadrado sería 144. ¿144 al qué? T al cuadrado. Entonces ya tienes todo Cuadrado. en cuadrados, mira, ve. Perfecto. Se puede sumar. Por lo tanto dirás, 8100 va a ser igual a 256 más 144. Eso te sale exactamente 400. 400. O sea que 400 t cuadrado es igual a 8100. Bueno, hay que hacer un pequeño esfuerzo mental. 2 ceros con 2 ceros se van. ¿Sí o no? 2 ceros, profesor, con 2 Sí. ceros se van. Por lo tanto, el 4 pasará a dividir. Cuando el 4 pasa a dividir, tendrías 81 sobre 4. 81 igual. O sea que t sería al el cuadrado, exacto, t al cuadrado va a ser igual a 81 Y t vale 9. dividido entre 4. Ya sabes qué pasa ahí, ¿sí o no? Ya sabes que cuando tienes una fracción y el 2 pasa al otro lado, pasaría como raíz. O sea, ¿cómo sería, profesor? Ah, ya, sería así. Quiere decir entonces que t cuadrado vale 81 sobre 4, pero ese 2 pasa como raíz. Sería raíz cuadrada de 81 y raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 81? 9. 9. ¿Y la raíz de cuadrada de 4? 2. 2. 2. Sería 9 sobre 2 segundos. Pero 9 sobre 2 segundos, profesor, ¿no será 4,5? Sí. ¿O no? Sí. Sí, es 4,5. 4,5, ¿qué cosa? Segundos. ¿Cuánto tiempo tardan entonces en estar separados esa distancia? Simplemente 4,5 segundos. Lo puedes dar en decimales, no hay ningún problema. Se puede hacer. O lo puedes dar en fracción. Eso ya depende de las claves. ¿Ya, chicos? Bueno, muchachos, terminamos. Ayuda bastante los gráficos, ¿no? Para poder explicar, para poder definir rápido, ¿no? Y nosotros pensábamos que no ibas a acabar. Y pensábamos que no íbamos a acabar. Sí, pues yo también pensé lo mismo. Casi lo paso para el turno tarde. Profe, Ya está, chicos. pantalla completa. Ahí está la pantalla completa. No, es que no cargaba. Debe estar mal tu pantalla. Cuando no cargas por el internet está muy, muy bajo. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Sí, profe. Profe, Ujú. Ya, la tarea está facilito, chicos, ¿ah? Facilito también la tarea. Y el global, ni que hablar, chicos, el global es papayita. ¿Ya? Bueno, chicos, eso sería todo. De acá nos vemos, bueno, con los chicos que van en selección, nos vemos en la tarde. Y luego ya mañana, ¿no? Mañana la última clase de aritmética. No se olviden que todos los problemas que vienen en el examen parcial van a estar, voy a sacarlos del libro, ya todos, absolutamente todos. Los 12 problemas que voy a tomar van a venir del libro, del capítulo 5 al capítulo 8. Ya, así que yo recomiendo resuelvan los problemas del libro, los problemas propuestos. No voy a tomar ningún problema resuelto, por si acaso. Todos los problemas que están propuestos, o sea, los que faltan por hacer. ¿Ya? Entonces, pónganse a resolver los problemas propuestos porque de ahí va a venir para tu examen. Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. ¿Ya? Otra cosa más, hay muchos alumnos que no están mandando las clases, las claves de las tareas. Yo relleno con ceros. ¿Ah? Yo no me hago problemas, chicos, yo relleno con ceros. De todas maneras, yo el día de mañana voy a mandar una lista de quiénes son todos los que deben tareas por cada uno, ¿no? O sea, la tarea 4, la tarea 5, la tarea 6, la tarea 7, quiénes son los que deben. ¿Ya? Entonces, con eso ya lo vamos a sacar. Van a saber qué tarea deben cal, ¿no? Y le voy a mandar el enlace para que entre. Con respecto al global, los que no han dado, lamento mucho, chicos, pero si no das el global, 0, ¿no? Sabes que la nota es 0, así que eso ya no depende de mí, porque el global, recuerda que se da en cada día. Profe, Sí, ¿mañana va a mandar las tareas y los globals, los que no han hecho, o solo las tareas? Claro, en la tarde voy a mandar los enlaces, los global no, los global ya no se puede, porque los global están programados para un día y una fecha y una hora. Eso no se puede.
Las tareas sí puedo mandarles. Por ejemplo, ¿no? De la tarea 1, ¿quiénes deben? La tarea 2, ¿quiénes deben? Para que al toque con tu libro pase las claves, pase las claves, pase las claves y ya está. ¿De acuerdo? Ya, profe. Recuerda que las tareas están en tu libro. Entonces, Ajá. con las claves de tu libro nada más lo marcas, ¿no? Se supone que has hecho, ¿no? Se supone que has hecho. Solamente tienes que marcar. ¿Ya, chicos? Vamos a poner en la 1 y 2 de sigamos profe. practicando. A Profe, ver, la 1 me dices. De sigamos ¿A este de acá? practicando. No, sigamos practicando, teacher. Este pues. Ahí. Gracias. Gracias, teacher. Ya. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Cuídense. Chao. Les dejo 10 Ya, minutos de profe, recreo. gracias. chao. Chao. Chao, Cuídense, profe, cuídense. gracias. Ya. Bye. Bye, bye.